Bueno, adelante. Entonces, ¿con qué nos vinimos, Ani, Juanfe? Llamada, a ver. Que Estudio nos llamada, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Y tenemos a Javier Arteaga de Feeling. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Ani, hola Juan Felipe, ¿cómo van? Un gustazo. Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Pasto? ¿Dónde Estoy acá en la oficina, acá en nuestro espacio de trabajo en Pasto. Qué bueno tenerte hoy, Javier. Sin más preámbulo y para que no te haga preguntas, Mateus, como las que estás haciendo, puedes arrancar, por favor, tu presentación. Te escuchamos. Vale, entonces voy a presentar aquí, compartir pantalla. Como ves, tenemos un graphic recording atrás de todo lo que vas a decir. Luego te mandamos la foto, Javier, para que... Vale, gracias, genial. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, voy a empezar contando un poco de este cuento, de esta locura que es Feeling y cerraré explicando ya el caso en particular de la puesta en territorio de esta más que metodología. Nosotros siempre llamamos que es un estilo de vida que nos ha ayudado a muchas personas del mundo del diseño desde esta región de acá de Nariño. Esta primera imagen resume muchas de las cosas que tiene como característica Feeling. Primero, nace precisamente de la teoría del design thinking, pero nosotros siempre decimos aplicarle design thinking al propio design thinking, es decir, nosotros mirar que estaba muy bien todo lo que hacía en Stanford y toda esta escuela, pero que para ir a una vereda acá en la costa pacífica nariñense o al sector rural en Guatemala o a trabajar con pueblos indígenas en el Perú o en México, necesitamos buscar que esa metodología tenga cierta adaptación a estos territorios. ¿Cómo la hacemos más latinoamericana? Y ahí precisamente una de las características de nosotros es eso que somos mucho más divertidos, mucho más enamorados, mucho más exagerados, bueno, y lo resumimos en los sentimientos. Y encontramos en el libro El Principito, que si bien es un príncipe rubio francés, que de pronto es alejado de Latinoamérica, pero sí es un libro que todos nuestros niños, jóvenes y adultos, sea en la Patagonia o sea en México, pasando por El Salvador, por Guatemala, donde nos quieren bastante, en el mismo Brasil, pues es un libro que ha marcado la vida de muchas personas y tiene una frase que es: lo esencial solo se puede mirar con el corazón, es invisible a los ojos y la podemos mirar con el corazón. Y eso era lo que resume Feeling, es cómo hacemos una metodología de innovación basado en los sentimientos de las personas. Bueno, y obviamente hay otras características que ha permitido que Feeling no sea una metodología de expertos, que no sea considerada muchas veces una metodología, sino que es completamente mutante, que la gente la utiliza de distintas maneras, y es porque precisamente es libre. Eso que están haciendo ustedes tan chévere ahora, que van a tener ese repositorio en esta Donatón, pues nosotros Feeling desde siempre, digamos, la entregamos a la ciudadanía. Tratamos de hacer videos, algunas guías para que puedan utilizarlas sin necesidad ni de contratarnos, ni siquiera sin estar con nosotros, y eso ha permitido que más que una metodología ágil o demás, se convierta en un estilo que lo que buscamos es que cambie primero el corazón y luego la cabeza de las personas que están en procesos de innovación. No es una metodología lineal, quiero decir, o sea, no es que va paso a paso, sino que sí tiene un concepto de un viaje que ahora vamos a ver, pero no necesita que comience por este tema y termine en esto, sino que vas a encontrar muchas veces que nos dicen: mira, estamos utilizando Feeling y estamos haciendo esta guía, otros nos mandan solo la guía del viajero o la viajera, y uno dice, bueno, ¿cómo lo estarán haciendo? Y eso a nosotros nos emociona muchísimo más, ¿no? Yo lo llamo más que una metodología, una palabra que utilizamos mucho, que es una tecnología social, y es eso de sentar unas bases para que sucedan cosas, sea en el sector público, sea en las comunidades, sea en cualquiera de las áreas que trabajamos, porque pues son muy diversas. Entonces tienen esa tecnología social que es Feeling, ¿no?
El gran conocimiento a nivel latinoamericano fue precisamente un proyecto en el 2014 que se hizo de la Escuela de Innovación Política. Por primera vez en habla hispana juntábamos esa palabra de innovación política. ¿Eso qué es? O sea, no vas a encontrar libros ni referencias a innovación política desde cuando nosotros apenas lo hicimos en el 2014. Y eso fue increíble porque fueron más de 6,300 personas de 23 países que se unieron desde un modelo de escuela que creamos acá, que no era para ganar elecciones, sino precisamente donde mirábamos ética hacker, gobierno abierto, ciudadanías emergentes, monedas comunitarias, bueno, y ahí pues precisamente se logró que Feeling fuera conocido en muchas otras partes de Latinoamérica, que como les decía, tiene estas características, y entonces comenzamos a entender que metodológicamente era importante. Bueno, ¿cómo le llegamos a los sentimientos de las personas? ¿Cómo buscamos? Si queremos en el design thinking, queremos en los mapas de empatía, mapas de stakeholders, construcción de personas, de perfiles y demás, las típicas guías y metodologías que existen. Pero aquí me gusta mostrar esta diapositiva mucho porque es precisamente la esencia o la base de por qué Feeling se ha conocido tanto. Es decir, una guía normal hecha por Stanford, como la que ves al lado izquierdo, y la nuestra, que sirve en últimas para lo mismo, pero que inmediatamente solo con el aspecto gráfico, con esa vinculación del diseño, te comienza a permear ese corazón y a configurar esa cabeza en los procesos de innovación. Y eso cuando trabajas con comunidades, así como cuando trabajas con gobernadores, presidentes, generales de la República, obispos y demás, es muy interesante lo que sucede, que no pasaría haciendo lo mismo, pero con una gráfica como la que ves al lado izquierdo. Lo mismo pasa con el mapa de empatía. O sea, es decir, no es, aquí ves tres elementos del Principito dentro de ese tema del firulete porteño, digamos, no representa a Argentina, pero sí, digamos, a ese sector de Buenos Aires, pero es distinto desde el proceso cuando lo hemos hecho, es el trabajar con los mapas de empatía tradicionales a hacerlos con nuestras guías de Feeling. Y ahí ya se va logrando una diferenciación que muchas veces la gente no la entiende y dice, pero eso es solo que están más bonitas, pero para nada. Ya en la práctica, esto nos ha cambiado todo a nosotros. Eso es lo que ha permitido que llegue Feeling a comunidades muy complejas, que trabajemos con 400, por ejemplo, esta foto son 400 personas del sector campesino acá en la Unión Nariño, haciendo este tipo de metodologías que son tan como de expertos, tan de palabras en inglés, tan de esto, y ver cómo con ellos terminamos innovando, con personas en estado de capacidad. Esta foto representa un ejercicio que hicimos allá al lado del lago Atitlán, en Guatemala. Mira, esto es de interesante. Yo no conocía a ninguna de estas personas. Ahora son muy amigos algunos de ellos y algunas de ellas, pero en este caso utilizaron Feeling en Santa Rosa, Mendoza, en Tucumán, en El Fuerte, en Santa Rosa, La Pampa, en General Pico, en Ancasti, en Morón, no en Rosario, en Buenos Aires, sino digamos en las provincias argentinas, trabajando este ejercicio, y de ahí comienzan a nacer a tejerse muchas redes a partir de una simple guía. Bueno, aquí hay dos, tanto esa como la de superhéroes, que hay alguna que trabajaron en un ejercicio pues súper macro, sin necesidad de estar nosotros presentes. Aquí resumo rápidamente la metodología, es decir, es un viaje, preparamos el viaje, ahora voy mostrando en detalle, despegamos después de ese viaje, preparamos el viaje, es decir, hacia dónde vamos, cuál va a ser nuestro reto, luego despegamos, que es básicamente el trabajo de empatía, luego volamos, que es el ejercicio de creación, exploramos, que es como el prototipado, y por último aterrizamos, que es como eso, pues lo pasamos nuevamente a la acción, a los indicadores de impacto y demás, no quedarnos en eso que muchas veces en el design thinking se quedan en la nota positiva. Vemos aquí las guías de cada uno de estos, por lo menos las que están en este momento. Hay algunas que no he subido todavía y otras que son nuevas y que se han ido cambiando. Pero aquí ven, por ejemplo, para preparar el viaje, nuestras dos guías de viajero, tanto la de Inspirada en Nariño y la de nuestra costa pacífica, de la viajera afro. Está el tema de la maleta que vamos a empacar, que es inspirada en Chile, y el destino, que es como todo ese tema de datos, contexto y el plantear el desafío que uno se va a enfrentar con esta Inspirada en México. Luego llegamos al despegar, ahí tenemos nuestro mapa de stakeholders, que nosotros llamamos los anfitriones, quienes son las personas de las cuales vamos a aprender. Tenemos una guía inspirada que prepara todo el tema de trabajo de campo en Ecuador, que es todo ejercicio donde hay metodologías de observación, de inmersión y demás vamos a utilizar, y qué queremos aprender de estos anfitriones. Tenemos las sorpresas, que son esos insights, y luego pues todo ese contenedor que es el mapa de empatía. El de volar
siempre decimos que no nos gusta mucho el típica lluvia de ideas, sino buscamos metodologías que impliquen la argumentación, la discusión, el decir por qué está bien y por qué no está mal a la hora de crear ideas. Por eso la generación de superhéroes, el trabajar con el aspecto musical, y también esas relaciones forzadas con animales y demás es lo que se trabaja normalmente a la hora de crear en Feeling. En Explorar hay muchas guías también, como para mirar qué estuvo bien, qué estuvo mal, siempre desde la parte humana, siempre buscándole no descalificar, sino decir, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? Así creamos que ese no es el camino. Está el viaje emocional, mira, inspirado en Bolivia, que es un journey map, digamos, también bien interesante, y esa gran guía que está acá, que nos permite normalmente contar en palabras y luego con los típicos legos y demás, generar prototipos frente a ese lienzo, que no es lo mismo generarlo frente a una hoja de blog blanca. Y en Aterrizar, pues está todo también una medición, unos indicadores de cómo han sido los procesos de innovación. Recuerden que Feeling no es una metodología para talleres. No es que sea antitallerista, pero poco me gustan. Es una metodología para trabajar con equipos de trabajo y con la comunidad a procesos largos, procesos con sus distintos tiempos, entendiendo que la cocreación, que no es lo mismo cocrear un filtro de agua para combatir, digamos, la desnutrición en Tumaco con la comunidad, que crearlo con algunos ingenieros ambientales, diseñadores industriales y demás, y de la comunidad precisamente captar otro tipo de insights, y entonces ahí es donde se debe mutar y trabajar a distintos tiempos, algo que normalmente hay un error, y es que uno dice metodologías centradas en el ser humano y son 30 personas en un taller encerrados tratando de solucionar, y pues es completamente contrario a lo que dice la teoría y la práctica de estas metodologías. Entonces esto sí es una tecnología social que implica un trabajo por fuera de esos espacios de talleres, ¿no? Por eso es que se trabaja con muchas cosas y muchas variantes. Y aquí ya para cerrar, cuento rápidamente Acciones de Paz, un proyecto que ha sido pues que es muy reconocido, que salió en este libro donde reconocían a proyectos de innovación social el año pasado, muy grande, y que se tiene un documental de más de 40 minutos también ahí en YouTube, que la gente que quiera verlo ya en profundidad, pero que buscaba la recuperación de espacios públicos en desuso en las zonas veredales donde se desmovilizó las FARC en nuestro territorio, un territorio donde creo que hasta el día de hoy todavía no podemos hablar que ha llegado la paz. Entonces, obviamente, ahí comienzan todos esos ejercicios metodológicos con comunidad para mapear los espacios públicos en desuso, en zonas donde la mayoría de espacios son de invasión o ni siquiera pues hay calles pavimentadas y demás. Entonces, comenzar este ejercicio se necesita de este tipo de metodologías tan humanas para precisamente poder lograr permear este tipo de comunidades. Después de mapear, este fue el lote que se escogió, un lote de un barrio que se llama Ciudadela, que es muy representativo de Tumaco, pero que en el tema de seguridad, hasta antes del proceso de paz, pues era ya casi 40, 50 años donde no entraba el ejército, digamos, a este barrio. Y comienza ya en la etapa de ideación y de prototipado, nosotros a vincular, como te decía, el tema de que la gente quiso 5 mobiliarios que respondan a 5 dimensiones humanas, uno lúdico, uno cultural, uno social, uno ambiental y uno cultural, y uno político. Y con la ayuda de diseñadores decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esos mobiliarios para que ellos mismos los puedan hacer? Ya habían escogido el lote, ahora necesitamos que ellos construyan el mobiliario. Y ahí viene que con un solo orificio y un solo tornillo se podían armar, aquí están algunos prototipos, pero necesitábamos otra tecnología social, o sea, estas herramientas a lo IKEA o al costo, digamos, que te dicen cómo armar un mueble. Entonces aquí decíamos, así se corta la madera, esta es la cantidad de madera, los tamaños, y esto es lo que permite, juntado a todo, que los niños, que los vecinos, que las mujeres, que construyan. Entonces ya habían escogido el lote de varios, dijeron, aquí lo queremos hacer y ahora vamos a construir nosotros mismos estos mobiliarios. Pero lo más lindo es lo que viene después, y es la autogestión de esos espacios. Entonces, mira que el modelo es distinto, no es decirle en este lote, que es normalmente que tiene que estar por regalías en fase 3, y entonces en este lote, que por lo general tiene ya temas de corrupción para ver cuál es el lote que se escoge, y en este lote montamos un gimnasio ecológico y venga y haga ejercicios de esta manera. Es completamente distinto. Es decir, mapeemos los espacios públicos en desuso, ganemos ese espacio con las juntas de acción comunal, solucionemos el tema si es privado, si es público y demás, ganémoslo para esta comunidad. Luego construyamos nosotros, decidamos qué queremos hacer en él,
construyámoslo con nuestras propias manos, pero lo más lindo, autogestionemos. Entonces, espacios que están creados como para que te tomes una cerveza, termina siendo un tema de ajedrez. Espacios que están para que vean una película los miércoles en la noche, que decíamos que veamos un ciclo de películas, no, la gente decidió hacer una escuela infantil audiovisual. El político, que era para discutir lo de las juntas de acción comunal y demás, termina siendo un ejercicio de madres cabezas de familia para aprender crochet. El ambiental se sale de toda lógica y pasa a ser un proyecto pues mucho más grande y a surgir distintas cosas. Y la gente comienza a autogestionar. Por eso me gusta mucho esta última diapositiva donde vemos cómo esas luces no estaban en el proyecto, cómo ese videobin lo gestionan ya con la alcaldía, cómo se recupera precisamente en los territorios que no habían vivido en paz hace más de 50 años, el volver a construir ese tejido social con base o con ese pretexto de un tema, pues básicamente muy de innovación urbana, muy de campo de la cebada en Madrid, pero llevadas a estos ejercicios es donde todavía toman mucha más fuerza y mucho valor. Y ahí nuestra metodología ha sido pues básica precisamente para ese acercamiento, no solo de ideación, de creación, que es como la fuerza de Feeling, sino precisamente para romper ese esquema entre la innovación tradicional normalmente que manejamos a nivel de expertos y esa comunidad de la cual siempre te estamos aprendiendo todo en todo momento. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Bueno, Javier, pues muy inspirador como siempre, todo lo que tú nos muestras. ¿Quieres comenzar tú, Dani, con las preguntas? Pues yo no tengo una pregunta, pero tengo una reflexión y es que creo que el método Feeling es todo lo que queríamos compartir con la Donatoni y es la capacidad de adaptar las herramientas. Muchas veces pensamos en crear los espacios, pero no pensamos en las herramientas que se encargan de mediar esos espacios, entonces nos frustramos porque no capturamos lo que queríamos con los talleres o con los ejercicios, es porque no pensamos que las herramientas de verdad deben estar enfocadas en las audiencias, entonces nos quedamos con el mapa de empatía que descargamos de internet, pero no nos damos cuenta que tenemos que hablarle a las personas que queremos que participen en esos espacios y por eso me parece tan poderoso el método Feeling. Yo tengo una pregunta, Javier, que va relacionada con lo que dice Ani, y es, hay muchas personas, especialmente servidores públicos, que se les dice apliquen metodologías y herramientas de innovación, ¿no? Sí. Y cuando empiezan a aplicarlo dicen, oiga, esto no se entiende, esto no se adapta al contexto, pero así es, entonces tengo que aplicarme el menú exacto, ¿no? Y teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué le dirías tú a un servidor público con respecto, oiga, si está empezando a trabajar metodologías y usted considera que no son las más adecuadas, ¿cómo adaptar esas metodologías? ¿Qué licencia para adaptarlas o por dónde deberían arrancar? Licencia me refiero más a que lo pueden hacer, ¿no? No que algo diferente. ¿Qué le recomendarías tú? Bueno, la experiencia nuestra en este tema parte de 3 elementos a tener en cuenta. El primero, el que sigo creyendo firmemente que los procesos de innovación pública con los servidores necesitan de la conformación de equipos en donde tengan gente de perfil del diseño. No suena que porque estamos en ese mundo como que sea, y ni tampoco estamos descalificando a otros, pero no es lo mismo un equipo que trabaja desde el sector público conformado solo por abogados, economistas, sociólogos, ingenieros. Hacia ese equipo le sumas unas personas del diseño. De hecho, pues por eso hemos avanzado en un proyecto que se llama DIGO, que es diseño en gobierno. Eso cambia también todo, porque esa duda que tú dices también se ayuda un poco a resolverla si existen esas personas que dentro del equipo y dentro de la instalación de estas habilidades en los gobiernos existen estos perfiles. La gran novedad en Nariño no era tanto lo que se iba logrando, sino me invitaron muchas veces a hablar, era cómo así que 22 personas, diseñadores gráficos, industriales, músicos y arquitectos, que digamos 22, en su mayoría diseñadores gráficos, ojo, no estaban haciendo el flyer, tomando la foto, haciendo la ilustración, sino que era la directora de turismo, el director de gobierno abierto, el director de acciones de paz, el director de la escuela. Entonces, eran los estrategas de los principales proyectos de gobierno. Eso es bien difícil de lograr, pero eso ayuda mucho. No lo resuelve, pero ayuda mucho en lo que tú dices. La segunda es que lograr entender que si estamos en un proceso de innovación, que en el sector público los indicadores que normalmente se pide tanto y demás, también tenemos que inventárnoslo, o sea, digamos, eso entra en el proceso, porque si estás innovando no puede haber un indicador que te mida, pues que si quiere decir que estás haciendo lo mismo que estaba antes. Entonces, eso es bien grande porque, por ejemplo,
cuando hablábamos de Cátedra Futuro, y eso iba por regalías para financiación, la evaluación desde el Comité de Regalías es en cemento. Saben evaluar solo los proyectos en cemento, o sea, cuántas escuelas vas a hacer, cuántas aulas vas a hacer. Si vas a llegar con un tema de pedagogía inversa y que vamos a sacar a los niños a mapear los problemas con la comunidad, pues quedan desubicados, no, te dicen mételo por cultura. Entonces, ahí hay un ejercicio donde los indicadores y cómo la innovación dentro la podemos hacer obliga también a que no solo sean las ideas y lo que se propone, sino la forma de medir, la forma de esa barrera de que nunca hay recursos para lo de innovación y también nada se puede hacer por los temas legales, la podamos afrontar. Y eso me ha llevado a mí siempre a cuestionar una forma, es cuando creamos los laboratorios de innovación en el sector público, no deben estar pensados para solucionar la extrema pobreza, el problema de género, los problemas que a veces se tiene de seguridad, sino que debe estar conformado, porque a veces, por más esfuerzo que hacemos, ese grupo pequeño de 5 personas, pues no lo pueden hacer con todo el Estado durante 300 años y nos ponen a 5 personas que miremos cómo solucionamos la seguridad de tal comuna. Pero sí creo que podemos solucionar, cambiar, por ejemplo, muchas cosas del sistema de contratación para el tema de innovación, la evaluación de los proyectos de innovación que van por regalías. O sea, en esa parte el desgaste de un laboratorio de innovación interno es increíble, o sea, lo que se podía avanzar. Porque lo otro terminamos en unos ejercicios a veces que son muy bonitos para nuestros entornos del mundo del diseño, pero que realmente no alcanzamos a cambiar la vida de nadie, o la corrupción sigue siendo igual, o las grandes situaciones de cambios macros en educación, en infraestructura, pues se salen de este grupo de innovación que hemos creado. Entonces, creo que esa es una invitación, siempre en el tema de derecho, preguntarle a personas que tienen un cargo, si no te deja el jefe jurídico de la oficina jurídica de donde estás, pues hay que preguntarle al juez, luego al magistrado, luego a la Corte Constitucional, y siempre terminan dándote el permiso que el primero no te decía para intervenir tal espacio público. Entonces, esa es también como una clave. Y por último, la capacitación, vuelve a pasar ahí, yo creo que es más importante lograr cambiar la cabeza a los funcionarios de que se necesita la innovación dentro del sector público, que es fundamental ahora con todo este tema de futuros y demás que la pandemia nos puso, a que ellos aprendan pues cómo se hace un mapa de empatía. También yo creo que ahí hay un desgaste, se cambian, pero cuando sucedió acá, cuando gana una gente contraria a nosotros en la gobernación, mucha de la gente que estuvo con nosotros los vuelven a llamar a distintos procesos, precisamente porque ellos no sabían cómo, y es necesario volver a trabajar con la gente que había avanzado en ciertas cosas, ¿no? De acuerdo. No sé, Ani, mucho de lo que menciona Javier tiene que ver con tejido vivo, o lo veo yo, ¿no? En la metodología que se trabaja en el laboratorio, basada en el doble diamante, se le incorporaron 2 medios diamantes al principio y al final, ¿no? Uno que tiene que ver especialmente como con esa parte de trabajar con las entidades responsables antes de, ¿no? Y comprometerles de hacer como ese diagnóstico, pero en términos de la entidad y las responsabilidades que tiene de resolver el problema, y al final un tema, digamos, de escalamiento. Yo tengo otra pregunta. Creo que es muy interesante, Javier, entender por parte tuya, ¿qué es lo que a ti te ha inspirado un poco, ya sea desde tus raíces o de tu experiencia, yo no iría a modificar las herramientas del pensamiento de diseño, sino a potencializarlas, ¿no? ¿Qué fue lo que tuviste cuando arrancaste en todo esto diciendo, oye, acá hay unos vacíos muy grandes que estoy viendo, y cómo resolver esos vacíos utilizando tu región o tus raíces latinoamericanas, culturales? Cuéntanos un poco de eso, porque tiene que ver mucho en decir a la gente, modifique, cambie en realidad, ¿no? Lo que ya se le puso en la mesa, no es una camisa de fuerza. Sí, no, yo creo que lo más importante ha sido cómo en la práctica nos dimos cuenta que un gobierno abierto, como lo hablaba Obama, o como nuestros grandes amigos, tengo muchos amigos que son teóricos del gobierno abierto, escriben, es muy diferente a cuando nos tocó hacer gobierno acá abierto. Entonces, o lo que pasa el año pasado que estuvimos en Jumbo, donde la fórmula del gobierno abierto pues tenía que ser en una lulada, tenía que ser en un lulo, o como hacemos la metodología para innovar en la costa pacífica, que es marimba, con ese lenguaje donde no hablamos del problema, sino del embrollo, donde no hablamos del core group o del equipo base, sino de mi boro. Eso nos ha dado, ¿es por qué? Porque obviamente fallamos al principio. O
sea, comenzamos con todo ese ejercicio de mapa de stakeholders cuando dimos cuenta, no, estos son los anfitriones, son los que nos van a recibir en el viaje. Pero no empezamos así, no empezamos así. Y lo que nos lleva a ese cambio es precisamente esa cultura nariñense de la creatividad y de los pocos recursos, de ser de los más olvidados en este país y pues, en donde nos encontramos. Y sin embargo, en el 2012 ya teníamos un Centro de Innovación Social Pastolab. Y nos llamaban y decían, pero ¿cómo es que hay un centro de innovación social en ese tiempo en Pasto? Entonces, nuestro centro de innovación, pues de pronto no era como teóricamente, me imagino, se estaba hablando de centros de innovación ya en Europa y en otras partes, pero sí entendíamos eso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nuestro centro de innovación a lo pastuso? Entonces, yo creo que esa falta de recursos, mira que Feeling nunca hemos sido a veces más de 3 personas, 2 de ellas ahora están por fuera, una vive en Australia, otra en Nueva York, somos muy pocos, nunca hemos recibido financiación, ojo, te lo digo de verdad, de alguna organización ONG, ni esos grandes que a veces se tiene pues 20, 15 personas en un equipo, nunca, y nunca hemos trabajado para un contrato con el gobierno, puedes creer, o sea, gente piensa que hemos trabajado con la gobernación, no, nunca trabajamos, todas nuestras metodologías son libres, gratuitas, entonces eso nos permite también que si vamos a hacer algo de futuros, pues lo hacemos como nosotros entendemos les puede servir, porque no puedes llevar un cono de futuros a hablar en la vereda acá a 7 horas de Tumaco, pues no puedes. Entonces, ¿cómo hacemos un cono de futuros distinto? Y eso es algo que nos gusta mucho y cuando, obviamente con todo el equipo recochamos, vemos esto, miren, esto es como realmente es, pero ¿cómo lo hacemos en ese sentido? Y la falta de esos recursos creo que nos obliga también a modificar y a experimentar por otros caminos. Pues bueno, Javier, nada, muchísimas gracias. Creo que fue una conversación muy interesante. No sé, Ani, si quieres complementar algo de Javier. No, muchas gracias, Javier. Creo que todo lo que ustedes hacen es muy inspirador y nos invitan a seguir creando con las herramientas que tenemos y lo que les digo, o sea, ustedes son una de las razones por las que pensamos en Donatoni y crear este espacio para que las personas aprovechen todas estas herramientas. Entonces, muchísimas gracias. No, de verdad que muy agradecido, gracias a ustedes. También siempre referentes y... Chao, gracias, Javier. Gracias, chao.